Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión analizaremos las propiedades químicas de los alcoholes. Comencemos. Podemos clasificar las reacciones de los alcoholes en tres grandes categorías. Cuando el alcohol actúa como un ácido, cuando el alcohol actúa como una base y también las llamadas oxidaciones de alcoholes. Vamos a comenzar analizando lo que ocurre cuando el alcohol actúa como un ácido. En este caso lo que vamos a observar es que se da la ruptura del enlace entre el oxígeno y el hidrógeno del grupo hidroxilo. Esto nos va a dar como producto la formación de un ion alcóxido. Un ion alcóxido está formado por un átomo de oxígeno con carga negativa unido a una cadena de átomos de carbono. Y también se nos forma un catión hidrógeno. Vamos a estudiar dos de estas reacciones donde el alcohol actúa como un ácido. Primeramente la reacción con sodio metálico y segundo la reacción con ácidos carboxílicos. Empezando con la reacción del sodio metálico, vamos a ver que en este proceso el alcohol reacciona con la especie sodio metálico para formar un alcóxido de sodio y también para liberar hidrógeno gaseoso al medio. Ejemplos de este tipo de reacciones son, por ejemplo, cuando el etanol reacciona con el sodio metálico. En este caso vamos a obtener como producto principal etóxido de sodio y la liberación de hidrógeno gaseoso. Aquí tenemos también otro ejemplo de este tipo de procesos donde el 2-butanol reacciona con sodio metálico para producir 2-butóxido de sodio y liberar hidrógeno gaseoso. El segundo tipo de reacción de alcoholes como ácidos es la reacción de ácidos carboxílicos. En este caso, el alcohol va a reaccionar con un ácido carboxílico. Recordemos que el grupo del ácido carboxílico está formado por un átomo de carbono unido mediante un doble enlace a un átomo de oxígeno y mediante un enlace sencillo a una cadena de átomos de carbono y también con un enlace sencillo a un grupo hidroxilo. En esta reacción, que generalmente se lleva a cabo en medio ácido, utilizando ácido sulfúrico o ácido fosfórico, vamos a obtener como productos un éster y agua. Vemos que en el producto éster, lo que vamos a ver es la sustitución del grupo hidroxilo por un grupo de oxígeno unido a una cadena de átomos de carbono. Algunos ejemplos de este tipo de reacción es la reacción del alcohol etílico con el ácido acético. En medio ácido se va a producir el éster acetato de etilo y agua. Observemos que en esta reacción se señala cuáles son los extremos de las moléculas del alcohol y del ácido carboxílico que forman la molécula de agua que se libera al medio. Otro ejemplo de estas reacciones es el alcohol N-propílico reaccionando con el ácido acético. En medio ácido vamos a obtener el éster acetato de N-propilo y la liberación de agua. El segundo gran grupo de reacciones que presenta el alcohol es cuando éste actúa como una base. En este tipo de procesos, los alcoholes utilizan los pares libres de electrones del oxígeno para funcionar como una base de Lewis, es decir, como un donador de electrones. En este caso, ellos reaccionan con reactivos electrofílicos, es decir, especies que tengan deficiencia de electrones. También vamos a estudiar dos procesos de este tipo, que son las reacciones con haluros de hidrógeno y las reacciones de deshidratación de alcoholes. Comenzando con la reacción con haluros de hidrógeno, vemos que el alcohol va a reaccionar con un haluro de hidrógeno en medio ácido. Esto me va a producir un haluro de alquilo y la liberación de agua. Vamos a observar con más detalle este proceso estudiando el mecanismo de la reacción. En el primer paso del mecanismo, el grupo hidroxilo del alcohol va a actuar como una base y va a atacar al ácido fuerte del medio para liberar un alcohol protonado y en este caso formar un ion haluro. En el segundo paso del mecanismo, el alcohol protonado pierde a la molécula de agua por un ataque nucleofílico por parte del ion haluro. En este caso, la liberación de esa molécula de agua de la cadena de carbonos me va a dar como producto un haluro de alquilo. Algunos ejemplos de este tipo de reacciones son la reacción del alcohol isopropílico con ácido brómico. En medio ácido obtenemos el producto bromuro de isopropilo y una molécula de agua. También tenemos la reacción del alcohol terbutílico con ácido clorhídrico. En medio ácido se va a dar la formación de la especie cloruro de terbutilo y la liberación de agua. El segundo mecanismo donde el alcohol actúa como base va a ser la deshidratación de los alcoholes. En este caso, si un alcohol se somete a condiciones ácidas
y de una alta cantidad de calor, se va a producir un alqueno a partir del alcohol, con la subsecuente liberación de una molécula de agua. También vamos a estudiar este proceso con más detalle observando el mecanismo de la reacción. En el paso 1 del mecanismo, el grupo hidroxilo del alcohol va a actuar como una base y va a atacar al ácido fuerte del medio para formar un alcohol protonado y liberar la base conjugada del ácido fuerte que tenemos en el medio. En este caso, el paso 1 es bastante similar al paso 1 que analizamos en el mecanismo de reacción de la reacción con los haluros de hidrógeno. En el segundo paso de la reacción, el alcohol protonado pierde la molécula de agua por un ataque de la base conjugada del ácido en el medio. Esto me va a permitir formar por eliminación un doble enlace entre los átomos de carbono donde se encontraba unido el grupo hidroxilo, formándose entonces un alqueno y liberándose una molécula de agua. Algunos ejemplos de este tipo de reacciones es el proceso que sufre el etanol en ácido y con calor, donde se forma un alqueno a partir del alcohol que tenemos. En este caso, el alqueno formado es el eteno y se da la liberación de una molécula de agua. En el caso del que el propanol se exponga a condiciones de acidez y de calor, se va a formar el alqueno propeno y se va a liberar una molécula de agua en el medio. El tercer gran grupo de reacciones de los alcoholes es la oxidación de alcoholes. En este caso, cuando se trata de un alcohol con un oxidante fuerte, como lo es el dicromato o el permanganato de potasio, en medio ácido, se experimentan reacciones de oxidación. Lo que vamos a observar aquí es que la reacción de oxidación va a ser distinta dependiendo del tipo de alcohol que tengamos en el medio, si es un alcohol primario, secundario o terciario. Comenzando con el alcohol primario, vamos a observar que un primer proceso de oxidación me va a producir la formación de un grupo aldehído. Y una segunda oxidación me va a dar la formación de un grupo de ácido carboxílico. En el caso de los alcoholes secundarios, estos solamente pueden sufrir un proceso de oxidación y tras ese proceso van a formar un grupo cetona. Finalmente, los alcoholes terciarios no van a sufrir no van a sufrir reacciones de oxidación como las que observamos en los alcoholes primarios y secundarios. Vamos también a tomarnos un tiempo para hablar sobre las reacciones que sufren los compuestos fenólicos. Vamos a estudiar dos tipos de proceso para estas sustancias. Las reacciones de fenoles como ácidos, que se dividen en reacciones con bases fuertes y reacciones con cloruros y anhídridos de ácidos, y también las sustituciones electrofílicas. Comenzando con las reacciones de fenoles como ácidos, vamos a observar que los fenoles pueden reaccionar con bases fuertes. En este caso van a formar la sal correspondiente de la base fuerte y del fenol y la liberación de moléculas de agua. En el ejemplo tenemos al fenol reaccionando con el hidróxido de sodio para formar fenóxido de sodio y agua. El segundo tipo de reacción involucra la presencia de cloruros y anhídridos de ácido. Como no estamos familiarizados todavía con este tipo de sustancias, vamos a explicar un poco qué son los cloruros y los anhídridos de ácido. Estas son especies derivadas de los ácidos carboxílicos. Si nosotros tomamos el grupo hidroxilo de un ácido carboxílico y lo sustituimos con un átomo de cloro, obtenemos un cloruro de ácido. Y si sustituimos el hidrógeno del grupo hidroxilo con una cadena de un átomo de carbono unida mediante doble enlace a oxígeno y mediante enlace sencillo a otros átomos de carbono, obtenemos un anhídrido de ácido. Ahora, los fenoles pueden reaccionar con cualquiera de estos dos productos, con los cloruros de ácido o con los anhídridos de ácido. A continuación tenemos un ejemplo de este proceso donde el fenol reacciona con el cloruro de acetilo para formar acetato de fenilo y ácido clorhídrico. El segundo tipo de reacciones que sufren los fenoles son las reacciones de sustitución electrofílicas, de las cuales ya hablamos durante las videotutorías del capítulo de los compuestos aromáticos. Aquí lo que tenemos que recordar es que el grupo hidroxilo es un fuerte activador del anillo bencénico, lo que facilita que las reacciones de sustitución ocurran rápidamente. Además, el grupo hidroxilo es un orientador de tipo orto y para. Aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de procesos donde el fenol, reaccionando con 3 moléculas diatómicas de bromo en medio acuoso, va a dar la formación del producto 2,4,6 tribromofenolo. Observemos que la sustitución en el anillo se da en las posiciones orto y para respectivamente. Ahora, si nosotros quisiéramos
realizar una reacción que sea más específica, por ejemplo, obtener solamente el producto para, podemos utilizar un reactivo como el sulfuro de carbono. Y en condiciones de temperaturas bajas, vamos a obtener nada más la formación del producto para bromofenol a partir de los reactivos que tenemos en el medio. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.